Religiones, dioses y creencias abundan en la historia de la humanidad. Dependiendo de dónde una persona nazca, así será el paquete de creencias que se le implantará en su mente. Muchas de las religiones del mundo son hasta cierto punto respetuosas de otras creencias, pero tanto el cristianismo como el islam se han caracterizado por sostener, defender e imponer su Dios a toda costa. ¿Por qué se ha dado esto? La historia de las religiones abrahámicas es compleja y a veces contradictoria. Comenzó con el judaísmo, cuando los antiguos sacerdotes y escribas judíos empezaron a interpretar teológicamente numerosas historias antiguas que, según ellos, hablaban de Dios, cuando en realidad eran relatos sobre un grupo de seres poderosos a los que llamaban Elohim, que aparentemente habían determinado la vida de los antiguos hebreos, tal como explicamos en un video anterior. A partir de esa primera interpretación teológica de viejos textos, los sacerdotes y escribas judíos comenzaron a reescribir, modificar y organizar lo que ellos llamaron sus escrituras sagradas, que luego fueron llamadas la Biblia, y a las que añadieron más escritos, como los textos proféticos, los poéticos y los de tipo histórico, que también eran interpretados teológicamente. Con base en estas interpretaciones, se fue desarrollando la historia de esta religión, que planteó esencialmente la noción de un Dios todopoderoso, creador del mundo, que al mismo tiempo mantenía una relación personal y única con el pueblo judío, al que era capaz de premiar o castigar. O sea, era un concepto de Dios de tribu, un Dios tribal. Para cuando llegó el siglo I de nuestra era, el Dios de los judíos seguía siendo un Dios tribal, pero los rabinos lo habían ampliado hasta concederle características muy propias de otras concepciones de Dios, como un ser trascendente. Y es que en esos tiempos turbulentos de comienzos de la era común, diversas corrientes de pensamiento filosófico habían popularizado ideas universalistas como las de los estoicos, que creían en fuerzas naturales fundamentales que afectaban a todos los seres humanos sin importar su raza o pueblo, o como las ideas platónicas y aristotélicas que concebían a Dios como un ser trascendente e impersonal, sin relación con los seres humanos. En ese siglo de ideas contrapuestas surgió el cristianismo. Esta religión comenzó como una secta judía que promovía el liderazgo de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Sus líderes iniciales, como judíos que eran, creían que era un hito en la historia de su pueblo y naturalmente seguían con el concepto personalísimo y tribal del Dios de los judíos, ampliado por el pensamiento rabínico. Pero ese pensamiento inicial de la secta se fracturó cuando el principal constructor del movimiento, un judío educado llamado Pablo de Tarso, posiblemente influido por las ideas universalistas de la época, aseguró que Jesús, al que creía el ungido o Cristo, no había venido a salvar solo a los judíos, sino a todos los seres humanos. Estas ideas de Pablo determinaron el curso del cristianismo posterior. Con el paso del tiempo, comenzó a convertirse en una religión expansionista que buscaba convertir a todos a su fe.
idea insólita en el mundo antiguo, donde nadie pensaba que los demás debían seguir a sus dioses. El cristianismo, en cambio, convencido de que su Dios era universal, buscó activamente convertirlo en el Dios de todos, y en el camino eliminar a las demás religiones que se le opusieran, porque este Dios cristiano no había dejado de ser tampoco un Dios que juzga y castiga, un Dios tribal. La diferencia es que ahora la tribu, según los cristianos, era el mundo. Durante la Edad Media, en el Medio Oriente, surgió el Islam. Esta religión parecía carecer en un inicio del impulso expansionista del cristianismo, ya que Mahoma, que creía en el Dios de los profetas judíos sin ser judío, había desarrollado una versión de ese Dios para unir a los pueblos árabes. O sea, con la revelación del Corán, Mahoma había hecho llegar el Dios de los profetas a su gente, con lo que en realidad enfatizaba el carácter tribal de ese Dios y la especial relación que también ahora tenía con los pueblos árabes. Pero una vez desaparecido Mahoma, sus seguidores adoptaron una posición universalista similar a la de los cristianos. Después de todo, para ellos, si el Dios de los judíos había llegado a los cristianos a través de Jesús y a los árabes a través de Mahoma, ¿por qué no podría llegar a todos los demás pueblos también? Y es que en la Edad Media seguían vigentes las ideas en torno a un Dios universal, un Dios que abarcaba al mundo entero. Y estas ideas se mezclaron con el Dios tribal de Mahoma para desembocar en otra religión expansionista que buscaba ganar conversos para obtener los premios que, según sus creyentes, su Dios les tenía reservados. De esta forma, tanto el cristianismo como el Islam han sostenido una visión ambivalente y contradictoria de su Dios. Por un lado, lo proclaman universal, o sea, no propio de un solo grupo o pueblo, sino de todos, y además trascendente, más allá de toda comprensión humana, incluso impersonal. Pero por el otro lado, lo conciben con todas las características de un Dios tribal, o sea, aquel que privilegia a un grupo por sobre otros, que bien puede ser protector, pero que también es castigador. Entonces, ambas religiones insisten en que es preciso que todos los seres humanos de todos los pueblos sean convertidos a ese Dios, aunque cada una convencida de que su versión es la correcta. Así han justificado su intolerancia, sus guerras religiosas expansionistas y sus persecuciones. Hubo muchos pensadores cristianos y musulmanes que hablaron de un Dios tan grande e incomprensible que no se ocuparía de los asuntos humanos. Pero el que ha prevalecido entre los creyentes y es sostenido por los líderes religiosos es el otro, el Dios que juzga y castiga y exige sumisión, el Dios tribal. Así las cosas, puede extrañar el mundo conflictivo que hemos tenido a lo largo de estos 1500 años. Lo más triste de todo es que se trata solo de conceptos, ideados para justificar acciones, decisiones y movimientos, para crear mecanismos de control y legitimar determinados modos de vida, cuando en realidad Dios, sea judío, cristiano o musulmán, sea filosófico o místico, sea pagano, occidental u oriental, sea universal o tribal, es una idea que solo existe en la mente humana. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.